¿Qué pasaría si te dijera que el miedo no es más que una sombra proyectada por la mente, una ilusión que puede ser desmantelada con el conocimiento correcto? Y si existiera una clave espiritual, oculta en textos antiguos y enseñanzas esotéricas, capaz de transformar tu mente en un bastión inquebrantable de poder y certeza? Desde tiempos inmemoriales, el miedo ha sido utilizado como un mecanismo de control, una fuerza que encadena la conciencia humana y limita su verdadero potencial. Los antiguos sabios lo comprendieron y, a través de misteriosos rituales y profundas prácticas mentales, descubrieron el camino hacia una mente libre, impenetrable, invencible. Estas enseñanzas, relegadas a círculos ocultos y transmitidas en susurros entre iniciados, revelan una verdad que la mayoría desconoce. El miedo no es un enemigo externo, sino una creación interna que podemos desmantelar. Hoy desvelaremos estas claves espirituales que han sido ocultadas, tergiversadas y minimizadas por quienes desean que sigas atrapado en el miedo. Exploraremos su origen, su propósito y, lo más importante, las técnicas que los maestros de la antigüedad emplearon para eliminarlo de su mente y volverse invulnerables ante cualquier adversidad. Este conocimiento no es solo teoría, es un arte que transforma la percepción, un fuego interno que fortalece tu esencia. Te enseñaré cómo integrar estos principios en tu vida para trascender el miedo, expandir tu conciencia y alcanzar un estado de verdadera seguridad mental y espiritual. Prepárate para una revelación que puede cambiar tu existencia. La puerta al conocimiento ancestral está a punto de abrirse. Desde tiempos ancestrales, el miedo ha sido utilizado como un arma invisible para gobernar la mente humana. No es simplemente una emoción instintiva, sino un mecanismo cuidadosamente cultivado por sistemas de poder, doctrinas religiosas y estructuras sociales. ¿Acaso crees que el miedo es solo una reacción natural? Los antiguos sabios, guardianes de conocimientos ocultos, comprendieron que el miedo podía ser moldeado, manipulado y, en última instancia, erradicado. Las antiguas civilizaciones, desde los místicos egipcios hasta los iniciados de la tradición védica, exploraron el miedo no como una emoción pasajera, sino como una fuerza vibratoria que afectaba el tejido mismo de la realidad. En los templos ocultos de la humanidad, los maestros enseñaban a sus discípulos que el miedo era una ilusión generada por una percepción distorsionada del tiempo y la incertidumbre. El conocimiento perdido de la transmutación del miedo. Los escritos esotéricos revelan que el miedo no es una entidad externa, sino un reflejo de la mente condicionada por las limitaciones de la existencia terrenal. Tomemos por ejemplo los antiguos textos herméticos, que enseñaban el principio de la mentalidad divina. Todo es mente. Si todo lo que experimentamos es moldeado por la conciencia, entonces el miedo solo existe porque lo alimentamos con nuestra atención. Las sociedades secretas del pasado comprendieron esto y, a través de rituales internos y ejercicios mentales, practicaron la transmutación del miedo, convirtiéndolo en una fuente de poder, conocimiento y expansión espiritual. En la enseñanza budista, por ejemplo, el concepto de impermanencia revela que el miedo proviene de la falsa creencia en la estabilidad del mundo material. Mientras más arraigado está alguien a lo físico, más vulnerable es al miedo. La manipulación del miedo y el control sobre las masas. Los grandes imperios han utilizado el miedo como una estrategia para dominar. Desde los edictos religiosos que infundían temor al castigo divino, hasta las estructuras políticas modernas que perpetúan el miedo a la incertidumbre. El temor ha sido empleado como una herramienta de sumisión colectiva. ¿Por qué crees que los sabios eran perseguidos, sus conocimientos suprimidos y sus enseñanzas distorsionadas? La respuesta es clara: aquel que trasciende el miedo se vuelve verdaderamente libre. Los alquimistas creían que el miedo era un metal impuro en la psique humana, algo que debía ser refinado en el fuego del conocimiento para transformarse en oro. No es casualidad que las enseñanzas más poderosas sobre la superación del miedo fueran ocultadas o tergiversadas. Eran la clave para la liberación individual y espiritual. El miedo no es más que un espejismo, una proyección, creada por la mente para protegerse de lo desconocido. Sin embargo, lo que la mayoría desconoce es que este mecanismo de defensa puede convertirse en una prisión, atrapando nuestra conciencia en un estado perpetuo de limitación. ¿Cómo se forma el miedo en nuestra mente y cómo podemos erradicarlo desde su raíz? La naturaleza ilusoria del miedo. Imagina una sombra proyectada por una vela en una habitación oscura. La sombra parece real, sólida, incluso aterradora, pero si acercas la mano, descubres que es intangible.
Así es el miedo, una construcción mental que, aunque parece insuperable, se disuelve cuando lo enfrentamos con claridad y conocimiento. Las antiguas tradiciones esotéricas enseñaban que el miedo se origina en la distorsión del tiempo y la percepción. La mente humana tiende a proyectar escenarios catastróficos basados en el pasado o en incertidumbres futuras. Los iniciados de escuelas místicas como la hermética y la sufí identificaron el miedo como una programación mental, impuesta por la educación, la cultura y las experiencias personales. El miedo y la energía vital. Los antiguos alquimistas veían el miedo como un drenaje de energía. En la tradición china del Qigong y la medicina ayurvédica de la India, el miedo es considerado una vibración que interrumpe el flujo natural de la energía vital, ki o prana. Por eso, cuando una persona está paralizada por el miedo, su cuerpo físico refleja la tensión, respiración superficial, pulso acelerado, músculos rígidos. Pero hay un principio clave que los maestros revelaron: donde enfocas tu energía, expandes tu realidad. Si alimentas el miedo con tu atención, este crece y te domina. Por el contrario, si lo desmantelas con sabiduría y enfoque, se convierte en un impulso para el crecimiento. Desafiar la programación del miedo. A lo largo de la historia, los iniciados han diseñado prácticas para reprogramar la mente y liberar la conciencia del miedo. Algunas de estas técnicas incluyen: 1. La visualización invertida. Enfrentarse al miedo o imaginando el peor escenario posible, pero transformándolo en una experiencia de aprendizaje. 2. El dominio de la respiración. Técnicas como el pranayama y la respiración profunda pueden calmar la respuesta del miedo en el sistema nervioso. 3. El desmantelamiento del lenguaje. Identificar frases o pensamientos internos que refuerzan el miedo y reemplazarlos con afirmaciones de poder. El miedo no es simplemente una reacción emocional, es una distorsión que afecta la percepción, la toma de decisiones y la energía vital. Para eliminarlo por completo, debemos trascender la programación mental y activar un estado superior de conciencia. Aquí es donde entramos en la verdadera alquimia del espíritu: transformar el miedo en fortaleza absoluta, el miedo como ilusión controlada. Los antiguos místicos enseñaban que la mente humana opera en diferentes niveles de realidad. En la tradición tibetana del Dzogchen, el miedo es descrito como un velo de ignorancia que impide ver la verdadera naturaleza de la existencia. En el pensamiento hermético, se le considera un parásito mental, una entidad energética que sobrevive gracias a la atención que le damos. Si observamos más de cerca, el miedo no tiene sustancia propia, solo existe en la medida en que lo aceptamos. Es una energía que puede ser moldeada, desarmada y transmutada en poder. La clave está en dominar la percepción y reformular el significado del miedo. La paradoja del miedo y el poder interno. Aquí hay una revelación profunda. La misma energía que alimenta el miedo es la que puede fortalecer tu mente. Los iniciados de la escuela pitagórica enseñaban que la clave para el dominio mental era revertir el enfoque, es decir, en lugar de resistir el miedo, hay que absorberlo y reformarlo en fuerza interior. Los guerreros esotéricos de civilizaciones antiguas empleaban técnicas para volverse invulnerables a las amenazas mentales, incluyendo 1. El enfrentamiento directo. Visualizar el miedo en su forma más intensa y caminar mentalmente hacia él en lugar de alejarse. 2. El principio de inversión energética. Cada vez que el miedo surge, convertirlo en acción, concentración y creación. 3. La práctica del desapego absoluto. Entender que cualquier temor está basado en una identificación con algo que no es eterno. Secretos ocultos de los maestros espirituales. Las tradiciones más esotéricas, desde los yogis del Himalaya hasta los filósofos taoístas, han guardado enseñanzas sobre la trascendencia del miedo. En los textos gnósticos se menciona el concepto del despertar divino, donde la conciencia se libera de las ataduras emocionales y reconoce su inmortalidad. La verdadera esencia del conocimiento esotérico no es eliminar el miedo de manera superficial, sino reprogramar la mente para que jamás vuelva a ser afectada por él. Cuando el miedo es erradicado, surge una nueva percepción de la realidad, una claridad absoluta, una certeza inquebrantable. El siguiente paso es llevar este conocimiento a la práctica. Ahora que hemos desmantelado la naturaleza ilusoria del miedo y revelado su funcionamiento a nivel esotérico, es momento de actuar. El conocimiento sin aplicación es solo teoría. Para convertirte en alguien verdaderamente invencible, debes integrar estos principios en tu vida diaria. Aquí te compartiré métodos ancestrales, ejercicios y prácticas diseñadas por maestros espirituales para erradicar el miedo desde su raíz y transformar tu percepción. 1. La técnica del desafío directo.
Este método proviene de las antiguas escuelas estoicas y guerreras. Consiste en hacer lo que temes de manera consciente y voluntaria para eliminar su poder sobre ti. ¿Cómo funciona? Identifica un miedo que te limita. Realiza una acción que confronte ese miedo en pequeñas dosis. Observa cómo tu mente comienza a debilitar el efecto del temor. Ejemplo, si el miedo al fracaso te paraliza, expón tus ideas sin esperar perfección. La repetición constante de este ejercicio entrena la mente para acostumbrarse a lo que antes consideraba aterrador. 2. Respiración y control energético. Las tradiciones espirituales del yoga, el qigong y el sufismo enseñan que el miedo se refleja en la respiración. Cuando estamos asustados, nuestra respiración se vuelve rápida y superficial, lo que refuerza el estado de alarma mental. Ejercicio. 1. Inhala profundamente en 4 tiempos. 2. Retén la respiración brevemente, visualizando cómo la energía del miedo se disuelve. Exhala lentamente mientras repites mentalmente: soy impenetrable, nada me controla. Este proceso activa el sistema parasimpático, reduciendo el impacto fisiológico del miedo y devolviendo el control de la mente. 3. Reprogramación mental con símbolos y decretos. Los iniciados de la antigüedad utilizaban palabras clave y símbolos arquetípicos para modificar su estado mental. Al repetir ciertas afirmaciones con intención y visualizar imágenes poderosas, el cerebro comienza a integrar una nueva programación. Mantra recomendado: no soy mi miedo, soy fuerza, claridad y poder. Visualización: imagínate envuelto en una luz dorada impenetrable. Cualquier sombra de miedo que intente acercarse se disuelve al tocar la energía. Repite este ejercicio diariamente para reforzar tu invulnerabilidad. El principio del desapego absoluto. El miedo surge cuando nos aferramos a cosas que creemos imprescindibles: reconocimiento, estabilidad, seguridad. Si eliminas la necesidad de aferrarte, el miedo pierde poder. Ejercicio práctico. Pregúntate: si pierdo X, ¿realmente perderé mi esencia? Desglosa mentalmente la idea de pérdida, reconociendo que nada externo define tu verdadero ser. Suelta la resistencia y observa cómo el miedo comienza a disiparse. Integra el conocimiento. Transforma tu realidad. Aplicar estas técnicas de manera constante reconfigura tu percepción. Poco a poco, el miedo deja de ser una barrera y se convierte en un combustible para el crecimiento espiritual. El miedo es una sombra que ha acechado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Ha sido utilizado como un mecanismo de control, como una barrera mental que impide la verdadera expansión del ser. Pero ahora, con el conocimiento revelado, entiendes que no es más que una construcción interna, una ilusión que puede ser disuelta con el fuego de la conciencia. Has recorrido los senderos ocultos de los antiguos iniciados. Has explorado los fundamentos filosóficos y místicos que explican el origen del miedo. Y más importante aún, has descubierto los métodos para desmantelarlo y convertirlo en poder absoluto. Recuerda esta verdad: el miedo solo tiene fuerza cuando lo alimentas, cuando eliges enfrentarlo, cuando lo atraviesas con determinación. Su estructura se desmorona, dejando espacio para el despertar. Ahora es tu momento. Aplica este conocimiento. No permitas que la incertidumbre gobierne tu mente, ni que los vestigios de antiguas limitaciones dicten tu destino. Tienes en tus manos las llaves de la libertad interior. ¿Te atreves a dar el siguiente paso? Si este mensaje ha resonado contigo, pon en práctica cada técnica compartida. Reflexiona sobre las enseñanzas, experimenta con los ejercicios y observa cómo tu percepción cambia. El conocimiento es solo el principio. La verdadera transformación ocurre cuando se integra en la vida diaria. Si deseas continuar explorando estos secretos ocultos, profundizar en la sabiduría esotérica y expandir tu conciencia, sigue investigando, sigue cuestionando. El viaje no ha hecho más que comenzar. Despierta, transforma, conviértete en lo que siempre estuviste destinado a ser.